El día de hoy damos muchas gracias a Dios por este maravilloso día, que en un día como este se llevó a cabo el acontecimiento más grande, poderoso y trascendental de la historia jamás antes ocurrida. Me refiero a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador de nuestras almas. La vida más criticada y puesta en tela de duda en cuestión a una deidad ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Siempre lo ponen en tela de duda, si es o no es Dios. Todos hablan de la existencia, poder y milagros de diferentes dioses, con D pequeña, alrededor del mundo. Todos creen en Buda hoy en día sin haberle conocido, en Alá, en pinturas, en monumentos y estatuillas de vírgenes y santos, y nadie pone en tela de duda su existencia y su deidad de muchos de ellos. Sin embargo, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, el sistema diabólico, humanista y ateo en el que vivimos cuestiona todo lo que tiene que ver con Cristo, y si llegan a pensar que existió, lo reducen a solo un profeta y un buen hombre caritativo que ayudó a muchas personas. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas en el mundo que no creen que Jesucristo es Dios y menos que resucitó, ¿verdad? La filosofía imperante o la filosofía que hoy en día se ha establecido es mucho el ateísmo conjuntamente con el humanismo. El ateísmo es fácil porque yo quiero vivir la vida a mi manera, yo no creo en nada, y ahí llega la otra parte, humanismo, yo creo en mí mismo. Yo creo en mí mismo. Entonces van muy relacionadas. El ateísmo, no rendirle cuentas a nadie, y por no rendirle cuentas a nadie se convierte en humanismo porque yo soy mi propio Dios. Vamos a ver lo que Pablo nos dice a través de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios acerca de Jesús, porque esto es importante decirlo, y lo anoté para que no se me olvide. Las escrituras que usted tiene en la mano fueron escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Que la inspiración tiene que ver con lo que el Espíritu puso en el corazón y en la mente de aquellos apóstoles, los cuales escribieron. Por ejemplo, el apóstol que tuvo una gran mayoría de escrituras fue el apóstol Pablo. No sé, una tercera parte de la escritura, miren, casi todo el Nuevo Testamento ahí, Pablo. Desde que comienzan los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Tito, Filimón, Timoteo. Fíjense todo lo que escribió este hombre. Entonces, son cosas que uno dice, wow. Con todo y que la Biblia sea atacada, hermanos, por favor, la misma historia hoy en día está corroborando la palabra de Dios. Aunque los ateos griten, aunque los humanistas digan yo no creo en esa tumba aunque esté vacía, no lo creo, no lo aceptaré, la misma historia está corroborando que Cristo nació, creció, murió y resucitó. Las profecías fueron claras, etc. No sé si usted se ha fijado que tanto los canales como un Discovery, como un National Geographic, atacan la deidad de Cristo. Canales que son quizá patrocinados por el Vaticano, canales que son patrocinados por universidades ateas, luego levantan muy bonitos videos y documentales. ¿Será que Cristo es Dios? ¿Será que Cristo existió? Vamos a comprobar. Y que la tela, que el sudario, la corona, etcétera, etcétera, hermano. Un montón de cosas, como decía el escritor, muchas filosofías y huecas sutilezas
Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Solamente para ayudarle a su fe. Yo he comprobado que la Biblia es verdad porque ha cambiado mi corazón. Y yo he visto mucha gente que a pesar de que lee libros y libros, puede cambiar la conducta. Aprenda esto. Buena Brenda, aprenda esto. Hay libros de ética. Hay libros para un buen comportamiento. Muy buenos. Y no le vamos a quitar sus méritos. Hay libros de filosofía, de arte, libros de educación, etc. Cambian tu conducta. Podemos ver grandes hombres en grandes estrados, como presidentes, magistrales, jueces de naciones, etc., que usted los ve caminar y usted ve cosas intachables ante ellos. Bien trajeados, en preciosos carros, cuando se suben a un púlpito, hablan, usted se queda con la boca abierta y dice, ¡wow! ¡Qué educación! ¡Qué hombre! Pasa y huele lindo ese hombre, ¿no? Todo, desde arriba hasta abajo. Con todo y eso, ese tipo de hombre intachable para sus ojos, si no ha recibido al Cristo resucitado, ese hombre es una persona muerta y hiede delante de Dios. Porque hay libros para educación externa, pero queda acá adentro. El problema de la humanidad no está en lo externo, sino lo interno, sino en lo interno. Acuérdense que el problema del hombre, aprendan palabras teológicas, el problema del hombre no es exógeno, sino endógeno. Que exógeno tiene que ver con lo de afuera, de ahí viene la palabra exit en inglés, exógeno, de afuera, vámonos. Endógeno, de adentro. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los beneficios para la humanidad de la resurrección de Cristo? ¿Qué nos ganamos que Cristo haya resucitado? Vamos a ir a nuestra primera cita. Déjeme y le digo cuántos puntos tengo yo. Tengo aproximadamente 5 puntos, los cuales espero y le pido a Dios poderlos desglosar uno tras otro y que los pueda entender. Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Y vamos a estar leyendo el versículo del 11 al 14, que nuestro primer punto es, ¿qué beneficio tenemos en Cristo resucitado? Número 1, el beneficio de que nos dio vida. Nos dio vida, que es la salvación, por supuesto. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 2, del 11 al 14. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, ¿mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Usted se fija allí que está hablando de que nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras faltas. Hermanos, si la Escritura dice que aún difícil, con trabajo, por decir así, expresiones que usan la gramática, si el justo con trabajo se salvará, ¿qué será de aquel hombre que está viviendo de barra en barra, de mujer en mujer, de droga en droga, de pleito en pleito? ¿Qué será de aquel hombre que no le importa la presencia de Dios en su vida? Ha escuchado de Dios, ha escuchado del amor, ha escuchado que todos nosotros somos pecadores. ¿Qué será de ese hombre? Le tengo malas noticias. Las malas noticias son
de todo aquel que no recibe vida en Cristo se va al infierno. Es triste y es lamentable. Escuchaba un hombre de Dios anciano, de la vieja guardia, de esos que predican todavía arrebatamiento, que predican que Cristo viene. Decía, qué lamentable que hoy en los altares ya no se está predicando y testificando la palabra de Dios que dice, el que no reciba a Cristo se va al infierno. Ya no se hablan del infierno en los altares por miedo a que la gente se vaya. Y tenemos cientos y miles de pastores agradando a aquel que todavía en nuestras congregaciones está lleno de pecado. Y no, hermano, yo se lo voy a recordar nuevamente. Si usted no sale de su pecado, no ha recibido a Cristo en su corazón, usted va directo al infierno. Qué falta de ética del pastor Leo. Qué falta de ética. En la vida del cristianismo y en la predicación de la palabra hay ética para ciertas cosas, pero en cuestión de predicar la verdad, la ética queda a un lado. Porque a Cristo le dijeron, dura palabra nos es esta, maestro. Y la gente se te está yendo por causa de tu predicación. Mira, Pedro y discípulos, escúchenme muy bien. Si ustedes se quieren ir con ellos, que les vaya bien. Pero yo vine con un llamado, y el llamado es obedecer lo que Dios me dijo. Y lo que Dios me dijo es que le dijera a todos estos fariseos, saduceos y a todos aquellos que solamente andan con vestiduras bonitas, me dijo que le dijera estas palabras bellas. Oh generación de víboras. ¿Quién les enseñó estas cosas para que huyan de la ira venidera? ¿Se fijan? Muchos sabemos que nos gusta taparnos con vestiduras, que vamos a recordar un punto importante. Ahorita que dije tapar con vestiduras. A muchos nos gusta taparnos y ponernos caretas. El primer pecado se llevó en el huerto del Edén. ¿Quién fue la primera persona que pecó? Eva. Pero ¿a quién se le contó? A Adán. La primera persona que pecó en el huerto fue Eva, pero se le adjudicó a Adán porque él era la cabeza y él lo permitió. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A un Adán rompiendo principios. Al romper principios Adán y entra el pecado en él, aquí va. Adán se mira que está desnudo y mira a Eva que está desnuda. Al ellos sentirse desnudos delante de la presencia de Dios por causa del pecado y de que ya no veía a la mujer con una naturaleza de santidad, sino que ya la veía con lujuria y otros deseos por el pecado que entró, hay desnudez, entonces Adán comienza a tomar algunas hojas y a taparse. ¿Saben que Adán fue el primer hombre religioso de la historia? ¿Saben que Adán fue el primer hombre que inventó la primera religión? Porque para ir a la presencia de Dios hay que ir desnudo delante de la presencia de Dios y no te pongas ninguna vestidura. No te compres el Hugo Boss, no te pongas el Chanel, los lentes, tus zapatos. Para ir a Dios hay que ir desnudo delante de su presencia. Señor, sí, caí en pecado. Señor, sí, fallé. Porque dice la Escritura que Dios a un corazón contrito y humillado no rechaza. Pero el corazón que no está contrito y humillado va a Dios. Por hipocresía, por miedo, por lo que usted quiera, pero no va desnudo, va con traje. Señor, aquí estoy, fíjate que di ofrendas, ayudé a tal, lo que tú hiciste, vestiduras tuyas, que piensas que por dichas vestiduras o por tus hechos o dichos, tú, voy a caerle bien a Dios. No, a Dios hay que llegarle desnudito. Porque Él así nos formó, Él así nos creó. Esto tiene, por supuesto, una simbología espiritual o una adaptación espiritual para nuestras vidas. Así lo vimos
también al Señor Jesucristo, que más adelante es manifestado como el Cordero de Dios. En el mismo huerto del Edén comienza el primer sacrificio, porque dice la palabra del Señor que ellos fueron vestidos por Dios, ¿verdad? ¿Con qué? Con pieles de oveja o pieles de animales. Ahí está el sacrificio de Cristo representado en el jardín del Edén, porque ellos con hojas o con lo que ellos escogieran no podían salvarse. El mismo Dios proveyó de un sacrificio que a pesar de que Cristo todavía no existía ahí en cuanto humano, allí en el Edén, porque Cristo iba a venir miles de años después, ya Cristo estaba representado en ese cordero que se sacrificó para vestir su desnudez. En otras palabras, el cristianismo no se trata a tu manera. No lo vivas a tu manera. El cristianismo se vive por sacrificio. Y si tú vas a llegar al Señor, a la presencia de Dios, mejor dicho, tú vas a llegar por causa del sacrificio que Cristo hizo o llevó a cabo en la cruz del Calvario. En otras palabras, nadie de nosotros podemos llevarnos la gloria por el hecho de nosotros hacer algo para el Señor. Puedes dar todo lo que tú quieras, pero si tú no haces o entras por la sangre de Cristo, tú estás perdido. Dice la palabra del Señor, abra su Biblia también, por favor, en Efesios capítulo 2, para atrás, dele para atrás a la Biblia. Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Gálatas, Efesios 2. Versículo, miren, vamos a leer del 1 al 6. Dice así. Ponga mucha atención. Estamos hablando que Él nos dio vida, el punto número 1. Y Él os dio vida ¿a quiénes? A vosotros. Cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Hasta aquí algunos se identifican? ¿Andaba usted siguiendo la corriente de este mundo? En borracheras, con hombres, con mujeres, en las barras, en las discotecas. Fíjense, pero estábamos muertos. Ahora Él nos dio vida. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros otra vez muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. O sea que ahorita podemos ver de una manera doble. A usted lo puedo ver aquí físicamente, pero espiritualmente usted está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Espiritualmente usted está en este momento a la diestra del Padre, porque Cristo es nuestro representante. Cristo es la cabeza de la iglesia, y donde quiera que Cristo entra, pues está la iglesia representada, porque Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Así es que gloríese, como dice Pablo, gloríese, alégrese, gócese, porque usted tiene vida. Pero quiero abrir un paréntesis, no quiero pasar desapercibido esta parte. La primera lectura dijo grandes verdades en quiénes son los hijos de Dios. No quiero que usted se confunda que por el hecho de usted estar en una iglesia, o mejor dicho, en un templo de 4 paredes, se confunda de que usted es cristiano. Yo le amo, yo le respeto, y yo no quisiera que el día de mañana
usted se lleve un gran chasco en su vida delante de la presencia de Dios y que usted le diga: Señor, eché fuera demonios, sané enfermos, di ofrendas, ayudé a los pobres, etc. Y que Dios le conteste: apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Esto a grandes rasgos, tengo como 5 puntos, pero nos podemos quedar en este punto primero de que Dios nos dio vida. Ahora, ¿quiénes de los que conforman o de los que entran a un templo son la iglesia de Cristo? Una pregunta muy válida, una pregunta para hacerla 2 o 3 veces, porque hay mucha gente que está confundida, que por el hecho de aplaudir y sentir bonito acá en el corazón, piensan que son hijos de Dios. Y nos damos cuenta que llegan a sus casas, siguen de rebeldes, siguen golpeando a sus mujeres, siguen de infieles, las mujeres no se someten. Y querido hermano, entonces tenemos un montón de gente allá pecadora, pero aquí adentro muy santa. No. La misma Biblia nos enseña que no podemos ser candil de las oscuridades de afuera, ¿verdad? Y oscuridad dentro de nuestra casa. Ese es un punto que yo en mi predicación, en los 6 años que tengo predicando, en cuestión del ministerio, porque predicando tengo más, en cuestión del ministerio, siempre me gusta quedarme allí detenido, porque usted tiene hijos, tiene hijas, que si usted no se interesa en la salvación de su hijo, de su hija, yo no sé quién más se va a interesar. Es necesario ver el fruto. Mi hijo sí es nacido de nuevo. A ver, hermano Leo, ya que se detuvo, ¿puede enseñarme cómo yo me puedo dar cuenta de que mi hijo o yo soy nacido de nuevo? Hay una línea muy fina, hermanos, aquí. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero si usted no tiene vida de oración, si usted no tiene oración de Getsemaní, usted ni sabe que es hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios no le da testimonio y usted vive en dudas. Usted tiene un problema y ya no lo ve como algo de la vida. Ay, yo no sé si Dios me va a cuidar, yo no sé si seré hijo de Dios, haría algo mal. Empiezan un montón de preguntas, de interrogantes. Hay que estar firmes. En las buenas y en las malas, usted poder tomar la determinación en fe por el paso que ya dio anticipado, creyendo en Cristo, y diga: no, yo soy un hijo de Dios. Sea que esté pasando por las buenas o por las malas, yo soy un hijo de Dios, tengo identidad. Acuérdense lo que enseñamos en la oración de Getsemaní los martes, que yo no sé cuántos la vieron, se las recomiendo. Oigan los 2 martes pasados, esas 2 prédicas. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Dios nunca dijo que el cristiano no iba a pasar por el fuego. Al contrario, ahí me está diciendo que algún día iba a pasar. Cuando pases, no me dijo cuándo, no me dijo cómo, pero sí me dejó una puerta abierta de que voy a pasar, hermano, y ya las he pasado. Y no he pasado por el fuego una vez. En los 50 años que tengo de edad, no he pasado por el fuego una sola vez. Muchas veces he llorado, he gemido, he pataleado. De repente uno dice: ay, Señor, ¿qué hice mal? Y un montón de interrogantes. Pero a la vez el Espíritu de Dios que está aquí te dice: tú eres hijo de Dios. Comienzas a cobrar vida en tu espíritu y dices: no, yo me levanto porque me levanto. Me sacudo el polvo, me pongo de rodillas. Señor, aquí estoy, fortaléceme. Esperanza mío, castillo mío, escudo mío, mi Dios en quien confiaré, decía el salmista, ¿verdad? Así es que, querido hermano, los que no han pasado por las aguas, bienvenido al club. Los que no han pasado por el fuego y son, me escuche, y son hijos de Dios, bienvenidos al club, porque van a pasar. El día que esté pasando por el fuego y sienta el fuego, tranquilo, que tarde que temprano, como aquellos 3 hebreos que los metió el rey Nabucodonosor, échale leña que arda 7 veces más,
usted cuando vea la prueba que arde 7 veces, ya no puedo, yo aborto el plan de Dios. Quédese en el fuego, porque lo están probando. Tarde que temprano, dice la Escritura, que apareció por ahí un cuerpo más, una figura más, y que decían, esos 3 no se están quemando, ni los pelos se le han quemado, creen en Dios, ¿qué les pasa? No, pero gritó alguien, veo un cuarto, una silueta, una cuarta silueta por ahí, y dice, esto es sorprendente, y veo una figura como los hijos de los dioses, algo así dice, que esto está hablando de una entidad espiritual, como una entidad de dioses como ellos veían. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aunque se haya calentado el horno 7 veces más en su vida, hermano, confíe, no salga corriendo del horno, porque tarde que temprano el Hijo del Hombre, Cristo, su Salvador, aparecerá en escena en sus circunstancias. No aborte el plan, madure. Es que no aguanto la prueba, me voy de la iglesia, ya no oro, ya no ayuno, ya no nada. No, aguante la prueba como mujercita, como hombrecito. Estamos en un mundo de ataques espirituales, pero tenemos armas. Armas las cuales, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Y esas armas dónde están? Aquí. Y si usted no lee la Biblia, está desarmado. Es un cristiano desarmado. Bueno, hemos aprendido que el sacrificio de Cristo lo llevó a la muerte, a la resurrección, la tumba está vacía. ¿Y qué beneficios tengo? En primer lugar, que nos dio vida. Punto número 2. ¿Qué más beneficios obtenemos en Cristo? Punto número 2. Nos hizo sus hijos, aleluya. Nos hizo sus hijos como punto número 2. Vamos a ir al libro de Juan, por favor, si me acompañan. Estamos usando la Biblia hoy un poquito más, porque estamos con diferentes versículos. El libro de Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 6 al 13. Amén. 1 del 6 al 13. Y le voy a dar lectura. Escucha estas palabras. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, esto es poderoso, a todos los que le recibieron, no solo le recibieron, sino también a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí podemos ver que este es el punto número 2, el principio o la enseñanza de que al Cristo resucitar nosotros también somos hijos. Él es el Hijo de Dios, el primogénito. ¿Cuál era antes? El unigénito. La Biblia lo enseña, porque antes Dios no tenía hijos, hermano. No tenía hijos Dios, sino estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que Dios tenía un hijo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero la Biblia aquí nos enseña que una vez al todos creer en Cristo, dice la palabra del Señor, que a todos nos dio potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. A todos los que creen, pero es específico, en el nombre o en su nombre. Porque ahorita hay muchos que pueden creer en Buda, en Mahoma, en la Virgen, en el Santo. No. A todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús, nos dio autoridad de ser llamados y hechos hijos de Dios. En otras palabras, antes no tenía identidad,
Antes no tenía quien me representaba. En el mundo, por más dinero que usted haya tenido y usted haya tenido una identidad en cuanto al mundo se refiere, empresario, millonario, doctor, etcétera, licenciado, arquitecto, eso en sí es un nombre por un estudio, pero identidad en el mundo espiritual, que lo conozcan, tanto en el espiritual como en el físico, no la teníamos. Éramos vagabundos, éramos huérfanos, éramos homeless, éramos gente del mundo que andábamos perdidos, sin rumbo y sin esperanza, sin dirección. Lo que se nos ocurría, hacíamos. Las tentaciones que se presentaban, nadie les hacía frente, caíamos en ellas. Fornicación, adulterio, drogadicción, mentira, robo, etcétera. Idolatría, lascivia, hechicería. Algunos se metieron con brujos en sus pasados. Todo lo que la gente o el mundo le ofrecía, usted lo aceptaba. No tenía identidad. Sin embargo, por causa de la muerte y resurrección de Cristo, ahora dice la palabra que Él mismo nos dio poder y autoridad de ser nombrados hijos de Dios. Ahora, de aquí en adelante, como cristiano, sea quien sea, tenga poder, tenga palancas, como dicen por ahí, lo daña a usted o se mete con usted, se está metiendo con Dios. Con Dios, hermano. Se están metiendo con Dios y se meten con usted. Pero hay de usted que al meterse con usted es porque usted anda mal. Se están vengando de usted porque usted hizo cosas malas. No. Si usted es como aquel... están los evangelios, las palabras de Cristo que dice: bienaventurado eres o soy, por cuanto por mi causa, dice Cristo, a ti te van a perseguir. Bienaventurado eres, por cuanto por mi causa os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que cuando estés pasando por problemas y luchas por causa de tus enemigos, tú gózate en la prueba, porque tarde que temprano el defensor aparecerá, es Cristo Jesús. ¿Me entiendes? El defensor aparecerá y te defenderá. Que dicho sea de paso, no está mal enseñar esto. El cristiano no se debe de defender. Es que me está criticando y tengo que ir a darle la cara. Es que dijo chismes contra mí. Es que, hablando peste, hermano, no se rebajen. El cristiano debe estar a la altura. Ore por él. Si se lo encuentra y puede hablar con él, ok. Pero eso de andar para acá, y fíjate que aquel anda hablando, usted está haciendo lo mismo. Lo mismito. Se rebaja. Usted es una persona de reino, de categoría, una persona de excelencia, una persona, un hijo de Dios. No se rebaje. Deje que Dios dé la cara por usted. Porque la Biblia a mí me enseña que cuando la gente hacía la voluntad de Dios y se levantaban contra ellos, Dios se encargaba de poner en su lugar a los enemigos del pueblo de Israel. Lo podemos ver en Amán, ¿se acuerda? Creo que sí se llama Amán, ¿verdad? Aquel enemigo de Mardoqueo, que él mismo, este hombre, le dijo al rey: haz este tipo de ley para darle en la torre a Mardoqueo. Y resulta que con el tiempo, lo mismo que él deseó para el judío Mardoqueo, le cayó a él mismo. Dios se encarga de defenderle. Tranquilo, mi querido hermano, tranquila, mi querida hermana. Abra su Biblia en Primera de Juan. Vámonos hasta el final, casi hasta Apocalipsis. Primera carta que escribe el señor Juan. ¿Dónde está Juan? Está Pedro, está Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y déjeme le leo el versículo 10 al 15. Y dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de él. Pues no que todos somos hijos de Dios. Pues no que mi abuelita me dijo: vamos a orar por todos porque somos hijos de Dios. No. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de qué? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿A quién? A Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado, otra vez, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15 y último, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me levanta la mano la hermana Sandra, la hermana Brenda, la hermana Wendy. Hermano, ¿cómo me doy cuenta que soy hija de Dios? Ya me puso a pensar. Si Cristo viene, ya que resucitó y está con el Padre, Él prometió venir por su iglesia. ¿Cómo sé que soy hija de Dios y que me voy? Aquí hay una palabra clave. En una ocasión le preguntaron a un hombre de Dios, de eminencia, venga para acá, vamos a preguntar una palabra tan fácil pero tan difícil. Se sentó el hombre de Dios y le dijeron, primera pregunta, que solamente voy a hacer una, ¿de qué se trata la vida? Voy a ampliar más la pregunta. ¿En qué consiste la vida o en qué consiste el vivir? El hombre de Dios se paró. Esperaban una respuesta grandísima. Agarró el micrófono, lo tomó y dijo, la vida consiste en amar. Tenga. ¿Cómo? ¿Se acabó? Sí. La vida consiste en amar. Porque aún Pablo lo dijo. Y usted va a Corintios 13 y ahí lo encuentra. ¿De qué le sirve ser el más rico del mundo? ¿De qué le sirve orar? ¿De qué le sirve cantar? ¿De qué le sirve ser el mejor expositor o exponente de la palabra de Dios? ¿De qué le sirve tener todas las cosas del mundo? Si no tiene amor, nada es. ¿Ahora entienden? Hermano Leo, no contestó la pregunta, me dice Wendy. No ha contestado la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que soy una hija de Dios? Ahí está. En esto ustedes serán conocidos. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿En qué se conocerán los hijos de Dios? En que todos se aman los unos a los otros. Pero quiero entrar en la parte difícil. Y esa es la parte en la que la iglesia de Cristo está padeciendo. Y ahí se le caen las caretas a muchos. Escuche, a muchos hipócritas dentro de las iglesias. Porque no están amando conforme Dios amó. Y entre nosotros como iglesia nos hacemos pedazos. Nos criticamos, chismeamos, levantamos falsos, etc. Ayer yo decía, Padre, ayer que estuvimos, miren, paréntesis. Yo tengo mucho cuidado cuando voy a salir con gente. Si aquí en la congregación siempre estoy al pendiente. Pero yo sé porque sé que cuando uno sale con mucha gente a los paseos, al parque, un culto de hogar, pasan cosas, hermano, que si uno no camina en el espíritu, nadie te puede decir, hermano, siéntate aquí. Y como no es la iglesia, sientes que no te debes de sujetar. No, yo quiero acá, que al cabo la dueña de la casa es mi amiga, es mi amigo. Hermano, te pedí que te sientas aquí, es que... No, y empiezan los